Pues debido a la conmemoración me voy a permitir hablar en femenino. Espero que los caballeros no me lo reprochen. Muy buenos días a todas. El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo quiere expresar su más profundo respeto a las mujeres. Reconocemos su fortaleza y su lucha diaria por la justicia y la igualdad. Estoy muy contento y emocionado de estar aquí con todas ustedes. Quiero decirles que el solo hecho de tenerles aquí es por sí mismo ya un gran éxito. Quiero agradecer y reconocer la presencia de todas las panelistas, mujeres que han dejado y siguen dejando huella en la vida y por todos los caminos que han recorrido. Por supuesto, al profesor panelista también. Y como este conversatorio es de ustedes y para ustedes, sin más preámbulo, cedo la palabra a la maestra Emma Rosa Torres Montoya. Nuevamente, bienvenidas, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Ernesto Aguilar Mondragón, secretario general del Estawach. Iniciamos. Muchas gracias. Buen día a todos y a todas. En la lucha por la defensa de los derechos de la mujer en nuestra universidad, tanto maestros como maestras somos corresponsables. Tengo el honor de presentar a ustedes a los trabajantes en este conversatorio, todos ellos trabajadores académicos y trabajadoras académicas de la Universidad Autónoma Chapingo. En primer lugar, Ana María López Rodríguez, profesora investigadora del Departamento de Sociología Rural. Bienvenida, maestra Anita. Sí, gracias. En segundo lugar, Emma Estrada Martínez, profesora investigadora de la División de Ciencias Forestales. Bienvenida, maestra Emma. En tercer lugar, el profesor Fabián García Moya, profesor investigador del Centro Regional Universitario Oriente de Huatusco, Veracruz. Gracias por estar con nosotros, maestro. Bienvenido. Enseguida, María del Pilar Angón Torres, profesora investigadora del Centro Regional Universitario Centro Occidente en Morelia, Michoacán. Bienvenida, maestra. Muchas gracias por la invitación. A través de estos medios podemos estar en contacto con el maestro Fabián y la maestra Pilar. Enseguida, la maestra María de los Ángeles Rodríguez Elizalde, profesora investigadora del Departamento de Fitotecnia. Bienvenida, maestra. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias. Hola. Enseguida, Cristina Cárdenas Rudero, profesora investigadora del área de lenguas extranjeras del Departamento de Preparatoria Agrícola. Bienvenida, Cristina. Gracias. Aún no está con nosotros por un problema que se suscitó hace un momento, pero esperemos que pronto se reúna con nosotros, la maestra Carolina Sámano Cage, profesora investigadora del Centro de Idiomas de la Dirección General Académica de nuestra universidad. Esperemos que se pueda reunir también con nosotras. Bueno, enseguida tenemos la participación de la maestra Consuelo Castillo, que nos va a hacer una explicación de por qué estamos de esta manera vestidos el día de hoy. Adelante, maestra. Gracias. Buenos días a todos. Es un orgullo poder tener un evento así, algo importante para todas las mujeres a nivel internacional. Y pues bueno, pueden darse cuenta que estamos portando el color morado, desafortunadamente para algunos se ve azul, y una mascada, gracias, maestro Ernesto, y una mascada verde. El color morado conmemora a las mujeres que murieron a causa del incendio provocado por la fábrica en Nueva York mientras protestaban por las condiciones laborales, y es un color que ha sido adoptado para este movimiento de los derechos de la mujer a nivel internacional. Entonces ya es un color propio de este movimiento. Y la mascada representa el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sobre tener un aborto legal, ¿verdad? Para cuidar la salud de todas. Entonces, pues bueno, por eso es que portamos estos colores el día de hoy.
Gracias. A continuación les voy a poner un video y ya le regreso el micrófono a la maestra Emma. Gracias. Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las feministas sindicalistas del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo enviamos un saludo combativo y solidario a las integrantes de los diferentes grupos que en los diversos espacios están luchando por todos nuestros derechos. Las mujeres del Estaguash exigimos el alto al machismo, a la subordinación, a la violencia y nos pronunciamos fuertemente en contra de los feminicidios. Por eso, las mujeres del Estaguash unimos nuestras voces y acciones en la lucha feminista que se da a nivel nacional e internacional. Apoyamos las demandas del movimiento feminista internacional, que es la huelga general y la huelga de cuidados. ¡Viva la lucha de las mujeres! La mujer presente en la lucha combatiente por un Estaguash feminista. ¡Bravo, bravo! Muy bien. Viva maestra, muchas gracias por ese mensaje. Bueno, enseguida, la dinámica de nuestro evento se va a llevar a cabo de la siguiente manera. Vamos a plantear 3 preguntas a nuestros invitados e invitadas y ellos tendrán 3 minutos para participar expresando sus experiencias en cada una de las preguntas. Posteriormente, vamos a abrir una sesión de preguntas que vamos a seleccionar 3 preguntas que les pido al público planteen a través del chat, las escriban en el chat para poder dar cabida a 3 de ellas y los participantes, 3 de ellos darán respuesta a esas preguntas que ustedes planteen. Al final vamos a tener conclusiones finales de nuestros invitados y bueno, pues la clausura. Entonces, vamos a iniciar con la primera pregunta que la maestra Consuelo nos hará favor de leer. Un segundo, por favor. ¿Quieres que yo la plantee, maestra? Ya la tengo. Okay. Muchas gracias. Perdón. Ok. La primera pregunta sería... bueno, ya sabemos que aquí está. A lo largo de su vida, ¿qué experiencias particularmente ha conocido o las que ha participado dentro del ámbito de la Universidad Autónoma Chapingo que considera importantes en defensa de los derechos de la mujer? Maestra Pilar. Bueno, a mí me parece que a las mujeres nos ha tocado y nos toca luchar todo el tiempo y en cualquier lugar, y hasta con nosotras mismas. Estamos en una época de transición, formando la estructura patriarcal que nos envuelve y nos introyecta desde niñas, lo que al final de cuentas es una forma de coartar nuestra libertad, y a veces no nos damos cuenta. A mí me tocó, después de algún tiempo, no hacerle caso al juez que me dijo al final de la firma de mi matrimonio que pusiera un D y pusiera el apellido de mi esposo. También me tocó mentir al tramitar mi pasaporte y decir que era soltera, porque si decía que era casada, tenía que pedirle una carta a mi marido para poder salir al extranjero. Pues bien, así, con esta mentalidad, llegué a Chapingo
en un enero de 1970 como maestra de tiempo parcial a la preparatoria agrícola. No había guardería. Las alumnas no tenían lugar en las compañías del internado y tenían que rentar en la colonia o en el pueblo cooperativo. Junto con otras maestras y alumnas emprendimos la lucha por las tres cosas: que hubiera guardería, que las alumnas tuvieran un lugar en la compañía y si eran mamás tuvieran también derecho a que cuidaran sus hijos. Esto último con mucha oposición por parte de las esposas de los maestros. Una alumna y yo escribimos en aquella época un artículo al respecto en un periódico que publicaba el doctor Mata. En estas condiciones de no haber nada, organicé junto con otras maestras a lo largo de 7 años lo que llamábamos el grupo de juego, para que los niños tuvieran actividades en vacaciones mientras nosotras trabajábamos. Cuando por cuestiones políticas estuve fuera de Chapingo, fui a trabajar a la Ciudad de México. Y en esos años se instaló en mi conciencia el sentimiento de culpa, pese a que mis hijos estaban perfectamente cuidados. Entender y quitarme este sentimiento de culpa fue todo un problema. Y entender que no era culpa mía, sino era de la estructura social e ideológica patriarcal de que nos tildaba de malas madres a las que supuestamente abandonábamos a nuestros hijos. Un aspecto muy importante para mí en mi desarrollo ha sido trabajar en proyectos académicos e incluso políticos con otras mujeres, porque nos hemos beneficiado mutuamente, pues aparte de cumplir con nuestra tarea principal, en nuestra convivencia también aprendimos a entender y reflexionar y superar algunos de nuestros atorones. Es decir, en mi experiencia, nuestra lucha cotidiana es conjunta y en todos los ámbitos. Y sigo participando y aprendiendo en todas las trincheras, en la casa, en la calle, en la academia y desde luego en el sindicato. Gracias, maestra. Maestra Ángeles, adelante, por favor. A lo largo de mi vida como estudiante, egresada y ahora personal académico de la Universidad Autónoma Chapingo, he vivido situaciones en las que es difícil aceptar que sea una mujer la que dirija, emprenda o lidere una empresa, investigación o la simple siembra o desarrollo de un cultivo. Amigas, colegas y alumnas han padecido la no valorización de su trabajo y esfuerzo, sobre todo cuando se es recién egresada, ya que con una edad de 22 a 25 años no se cuenta con experiencia laboral y el simple hecho de ser mujer provoca que sean los varones los contratados en el trabajo o quienes ocupan los puestos principales. Es común escuchar de las recién egresadas que los empleadores prefieren hombres porque no tienen hijos, no renuncian cuando se casan, el trabajo es muy duro en campo o en la industria agrícola, es un ambiente de hombres, no aguantarás la presión, entre tantas expresiones que limitan la capacidad de nuestras egresadas. Sin embargo, lo más traumatizante es no obtener empleo a pesar de estar calificadas. Ante dichas circunstancias, pues es necesario abordar el problema desde 3 enfoques. 1, impulsar el empoderamiento de nuestras alumnas mediante la creación de grupos interdisciplinarios y de apoyo donde se ofrezcan cursos de liderazgo, seguridad, manejo de personal, entre tantos cursos que les servirán en su vida profesional. 2, es importante crear redes de grupo entre instituciones y asociaciones civiles para dar apoyo después de que egresen y que sepan que no están solas y siempre contarán con una mano amiga. Y 3, creo que es importante concientizar a los empleadores que el género femenino tiene cualidades de responsabilidad, audacia, inteligencia, entre muchísimas más que pueden ser potencializadas. Un claro ejemplo es la industria florícola, actividad en la que me he desarrollado por más de 10 años y en la que el 80% de personal
femenino. La razón es que la perseverancia, responsabilidad y trato delicado es el que se requiere para manejar las flores. Y además también las mujeres son las que cosechan y realizan los trabajos de cosecha de dichas especies. Muchas gracias. Gracias, maestra. Maestra Cristina, por favor. Hola, sí, gracias por haber sido invitada. Miren, a lo largo de mi vida en Chapingo, he participado en varios grupos de mujeres, grupos de maestras y maestros, grupos sindicales, comités, etc. Yo creo que, en el sentido de lo que decía Pili, ¿qué acciones importantes en defensa de los derechos de la mujer he visto y en los cuales he participado? Yo creo que esas actividades son las actividades que realizan todas las mujeres, pero sobre todo mi respeto a las alumnas. O sea, la lucha por los derechos de la mujer, la lucha por los derechos de la persona que es la mujer, es día a día. Y si a nosotras como mujeres adultas y a las trabajadoras administrativas se nos acosa, se nos ningunea, se nos ve menos, a las alumnas es una cuestión terrible. O sea, el acoso no necesariamente sea sexual, aunque también. Las indirectas, los saludos, los cariñitos a las alumnas, también a los alumnos, porque pues ahora sí que hay de todo, ¿verdad? Los abusos de parte de los maestros hacia las alumnas es algo que realmente hace que las felicitemos, a las alumnas que valientemente continúan. O sea, yo creo que el acoso hacia las alumnas, repito, no es solo sexual, es una cuestión de ningunearlas, de que las muchachas no son capaces, ay, es que eres mujer. A ver, la compañerita, sí, la compañerita, no dicen el compañerito. Entonces, hay una actitud constante de hostigamiento hacia las muchachas. Y la valentía de las muchachas para enfrentar esto es algo que a mí me merece, desde que entré a Chapingo, todos mis respetos. El eslogan que maneja una querida amiga de que no hay nada más feminista, la lucha primera de las feministas es que se reconozca a la mujer como persona. Y eso yo creo que es un problema que se da en todas partes y en Chapingo en particular. Entonces, hay un abuso de parte de maestros hacia las alumnas, de maestras hacia los alumnos, de compañeras entre sí. Entonces, tenemos que estar luchando día a día porque se reconozca la capacidad de cada persona independientemente de su género. Y mis felicitaciones a las alumnas que tienen esa perseverancia, esa resiliencia y que siguen adelante y que nos muestran a nosotras cuál es el camino. O sea, ellas son un ejemplo a seguir. Realmente en Chapingo se hace camino al andar y todos los días las compañeras están haciendo camino. Gracias. Gracias, maestra. Ahora tenemos la opinión del maestro Fabián. Sí, bueno, pues muy buenos días a todas, a todos. Me siento muy gratificado, pero también con mucho compromiso de pronto encontrarme en este panel, ¿no? Con estas conformación. No sabía hasta que apareció el cartel que solamente iba a estar yo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya una vez estando aquí vamos a tratar de compartir desde estas perspectivas que se nos están planteando. Y bueno, pues nos complace también mucho poder participar con nuestro sindicato, que consideramos que pues es sumamente importante esta organización para la institución, para el desarrollo de la institución, ¿no? Y bueno, a mí, pues yo creo que es un caso un poco diferente cómo reconocer la inequidad desde un ámbito donde uno le ha tocado ser históricamente el que hace las inequidades, ¿no? Y yo tratando de ubicar mi participación, lo ubicaba en un ámbito pues bastante estructural, ¿no? Donde históricamente se ha venido construyendo, yo digo que desde
estos modos de producción y más el proyecto de la globalización muy centrado en el capital, que conviene que haya la inequidad precisamente para profundizar las expoliaciones, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, creo que mi vida personal pues también me ha ayudado a un poco entender esta situación de la inequidad. Entonces, el hecho de haberme quedado muy niño, sin padre, a los 10 años prácticamente, y ser el segundo de la familia, y la mayor, mi hermana, pues tuve que caminar junto con mi madre y con mi hermana, abriéndose camino en este ámbito de la inequidad, ¿no? Entonces creo que eso me ha ayudado a sensibilizar desde niño, desde muy niño, para luego tratar de comprender y también de actuar en cierta medida, ¿no? Pero ya en el ámbito de la universidad, pues también otra característica que transité 7 años aquí en la Universidad Autónoma Chapingo, ¿no? Y bueno, de antemano un reconocimiento muy grato, muy fuerte a mis compañeras, ¿no? Que en ese tiempo todavía eran muy pocas. Yo recuerdo en primer año de la preparatoria, pues yo creo que eran como 12 compañeras y el grupo se conformaba de 54, 55, ¿no? Y luego ya en la especialidad los grupos eran de 8 mujeres, 5 mujeres y el resto pues éramos 45, ¿no? Entonces esa situación, indudablemente yo recuerdo todos los comentarios de mis compañeras que estaban en el internado, ¿no? 10 segundos. Era un asedio, perdón, 10 segundos, por favor. Sí, era un asedio permanente y en esa perspectiva lograron salir y están adelante. Entonces, desde ahí un reconocimiento grande. Y luego en la cuestión laboral, pues como ya decía la compañera Cristina, las mismas compañeras trabajadoras, las maestras, o sea, yo creo que en esta hay mucho, el ámbito mismo de la universidad, la naturaleza de la universidad donde estamos, muchos hombres favorecen la reproducción estructural de esta situación de inequidad, ¿no? Gracias, maestro. Maestra Emma Estrada, por favor. Abrir el micro. Ok. Hola, pues buenos días. Muchas gracias por el espacio. Qué bueno que nuestro sindicato sigue siendo un espacio de expresión importante. Gracias particularmente a la maestra Emma Rosa por la invitación. Yo espero que nos estén escuchando amigas, trabajadoras administrativas, maestras, alumnas de la Universidad Autónoma Chapingo y más allá de la Universidad Autónoma Chapingo. Un reconocimiento a las mujeres y hombres que a lo largo de su vida han luchado en lo individual y en lo colectivo por los derechos de la mujer y que además de la denuncia mantienen una actitud de propuesta organizativa que va al fondo de las causas cobijadas por un sistema patriarcal histórico ejercido históricamente. Bueno, pues lo que les quiero comentar muchas cosas, pero no se puede porque está bien los 3 minutos para que esto no se alargue mucho. Pues la participación que yo he tenido, igual que otras compañeras, pues han sido diversa. Una de ellas fundamentalmente fue cuando luchamos junto con mi querida amiga Cristina Cárdenas y otro maestro de sociología rural, con las maestras de la guardería del CDI, del Centro de Desarrollo Infantil de Chapingo, por un comedor en el que lucharon maestras del CDI, trabajadoras del STUACH, nosotros como del STAWACH, y nos ayudó mucho en ese momento el rector, el doctor Ignacio Méndez, para conseguir un comedor a raíz de un incidente que hubo con uno de los niños porque no tenían comedor. Y ver ese comedor en forma física, no siempre uno ve de manera tangible los logros que se tienen por una lucha. Otra lucha que considero fue muy importante fue la del Cocovich. La del Cocovich fue algo fundamental, fue la lucha contra la violencia en Chapingo, en donde maestras, maestros, alumnos en ese momento luchamos en contra de la violencia y se dieron distintos casos, el que
curiosamente, interesantemente, alumnos y alumnas nos daban a conocer, y que fue el principio de la UCAME, el Cocovic. Por último, pues nada más mencionarles que junto con mi amiga Miriam Aldazoro Maya, que creo que nos está escuchando de Ecosur, hicimos una serie de encuentros internacionales por la defensa de los derechos de la mujer. En algún momento, si a ustedes les interesa, les pongo un link para que vean estos principios que fueron definidos durante muchos meses por hombres y mujeres de Latinoamérica como derechos de la mujer y que siguen siendo vigentes. Se han hecho estos encuentros a nivel internacional con una muy buena afluencia, con mucho interés y con cosas muy interesantes. Gracias. Gracias, maestra. Maestra Anita. Adelante, por favor. Considero que este evento es importante. ¿Por qué? Porque demuestra que nuestro sindicato busca las rutas para darnos nuestro lugar a las mujeres, pero más allá de eso, junto con eso, es ir construyendo una política feminista que dentro del Estaguash nos hace falta. Tengo que reconocer, y todas estamos de acuerdo, yo creo, en la importancia de la participación de las mujeres en el Estaguash. Son las que han dado vida al Estaguash junto con los compañeros hombres y voces que expresábamos de una u otra forma que no estamos conformes con la situación. Yo llegué a Chapingo en 1980 y claro que mis primeras actividades antes de llegar a Chapingo fue impulsar la organización de las mujeres. El primer grupo feminista que formamos en la Universidad de Sonora fue en 1967, cuando integramos el primer grupo de mujeres. Entonces, al llegar a Chapingo, llegando a Chapingo, yo traía toda ese conocimiento, esa experiencia, esa satisfacción de haber recorrido un camino que inicié el 10 de febrero de 1957, cuando en una asamblea, un meeting de más de 15,000 campesinos, sellé mi compromiso con hombres y mujeres del medio rural y con las organizaciones que entonces se encontraban. Llegando a Chapingo, formamos Cristina Cárdenas y otra maestra, Ilim, y una de Luxor, otra de Santa, etcétera. Formamos el primer grupo de mujeres impulsadas desde Chapingo. Reconozco pues ese esfuerzo que había iniciado ya la maestra Cristina. Después fue lo del Cocovic, que la participación destacada de algunas, entre ellas, bueno, no quisiera dar los nombres, pues, pero reconocer, pues, como ahorita lo acaba de expresar Emma, su decisión de buscar el cambio para la mujer en Chapingo. ¿Por qué? 10 segundos, maestra, gracias. Porque desde ese tiempo existe el machismo en Chapingo, existe la prepotencia, existe el acoso sexual de parte de maestros que acoso que sufren las alumnas y también algunos alumnos. Entonces era la situación en Chapingo, situación que ha cambiado un poquito, pero no del todo como nosotras quisiéramos. Gracias. Gracias, maestra Anita. Tenemos con nosotros a la maestra Carolina Cuich. Adelante, maestra. Ahí está, maestra. Gracias. Es que no podía accesar. Hola, muy buenos días a todas. Disculpen, tuve un percance.
pero aquí estoy lista para compartir mis experiencias. Gracias, adelante. 3 minutos, por favor. Sí, bueno, yo recuerdo que mi primer contacto con mujeres en alguna lucha fue más o menos a los 10 años, que recuerdo que mi mamá me llevó a Chapingo, precisamente a la casa sindical, porque estaban de visita mujeres indígenas que venían acompañando a algún representante del ZLN. Y mi mamá fue llamada porque les iba a prestar apoyo con homeopatía. Las mujeres venían muy deshidratadas, tenían úlceras en la cara de que no se quitaban el pasamontañas, tenían infecciones pues por el cambio de alimentación y todo lo que había pasado durante su viaje. Y en ese momento recuerdo que yo me pregunté, ¿por qué se hacen eso? ¿Por qué mujeres con niños pequeños además estaban viajando y estaban arriesgando su propia salud y todo nada más para ir a entregar un mensaje o algo así? ¿No? Esa fue, recuerdo, para mí muy impactante. No lo entendí en ese momento. Y después yo tengo mis primeras malas experiencias, yo creo como todas. Cuando empiezo a ser adolescente, empiezo a cambiar de cuerpo y ya mis papás me permiten salir sola, ¿no? Yo recuerdo que iba a entrenar en la noche, iba al karate y en el camino de ida y de regreso pues era muy molesto escuchar los comentarios y pues yo lo único que hacía era correr al entrenamiento y correr de regreso y pues por eso estaba aprendiendo karate, ¿no? Para defenderme, porque era lo que hacían todas. Aprender de cierta manera a lidiar con lo que uno vive en la calle sin decir nada, además. Y recuerdo también mi primera experiencia cuando fui a un concierto en México y que tomé metro por primera vez, donde pues fue también la primera vez que me tocaron y que pues como todas yo creo guardé silencio porque en esos tiempos no se hablaba de eso. No había vagones que separaran a las mujeres y todo. Entonces yo realmente nunca estuve en mi juventud cerca de un movimiento feminista o nada parecido. Al contrario, qué vergüenza hablar de lo que me había sucedido. Qué vergüenza decirle a mis papás que no puedo salir sin ellos porque no sé lidiar con eso. Entonces, esa fue la situación. Y mi primer acercamiento real es cuando soy madre. Fui madre a los 21 años y empieza a haber esta situación de desapariciones y todo. Yo antes había marchado en alguna ocasión, sí, en mi juventud, pero más contra la guerra. Recuerdo todavía contra la guerra en Irán, cosas así. Sí 10 segundos, por favor. ¿Perdón? 10 segundos, maestra, gracias. Ay, ya se me va a acabar. Bueno, me empiezo a involucrar directamente en Chapingo me sentí como identificada con las alumnas y ahí fue donde empecé a participar realmente nada más marchando o participando de eventos a los que me invitaban, pero ahí ya empezó a tener un sentido para mí. En el momento que fui mamá y que vi que suceden estas cosas, en lugar de menos frecuentes, suceden cada vez más. Y ahí es donde dije, esto ya no puede ser normal y esto ya no se debe callar. Gracias. Gracias, maestra. Muchas gracias a todos nuestros panelistas por haber expresado su opinión en la pregunta número 1. Tenemos la segunda pregunta. En estos momentos, ¿es vigente la lucha por los derechos de la mujer? ¿Por qué? Si les parece bien, comenzamos con la profesora Anita. Adelante, maestra. Muchas gracias. Permítame, encontraron un poco desubicadas. Bueno, todas las preguntas son interesantes en ese sentido. O sea, las mujeres tenemos, de acuerdo con la Constitución, las leyes nacionales y de carácter internacional, los diferentes tratados que ha firmado México, etcétera, etcétera, se nos debe garantizar el acceso a todos los derechos. Allá en el siglo XVII
fue la voz y el quehacer de Sor Juana Inés de la Cruz, quien exigió, bueno, no en ese sentido, pues, pero su actividad, su actitud, su desempeño fue para que le permitieran acceder a uno de los derechos, y que fue el derecho a la cultura. 2 siglos después se viene a nivel internacional el movimiento sufragista, movimiento en el que se incorporaron miles y cientos de mujeres exigiendo un derecho que ellas consideraban básico, porque creían, y tenían razón, de que era necesario que las mujeres también fueran involucradas en la vida política y que se quitara esa división que existe en el ámbito público y en el ámbito privado. Lo de las mujeres y lo de los hombres, todos son ámbitos públicos, nada se puede salvaguardar solamente en casa, en las organizaciones campesinas, etcétera, etcétera. Entonces, el tránsito de las mujeres a nivel internacional fue que se constituyó un movimiento muy importante y que también llegó aquí a México. Claro, se empezó en Europa, después Estados Unidos, etcétera. En México fue el derecho a votar. Por eso se conoce como el movimiento sufragista, en donde participaron miles de mujeres gritando a voz en cuello que ellas querían también ejercer ese derecho que ya tenían los hombres. ¿Por qué? Porque consideraban que de los diferentes países de donde ellas estaban era necesaria la instauración de la democracia. Y mientras las mujeres estuvieran excluidas de ese derecho, no se consideraba que hubiera, que en el país, en cualquier país de esos, hubiera democracia. Pero hay otro derecho también esencial, básico, que tenemos las mujeres, y que es el derecho a disponer de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque todos decide la iglesia sobre el cuerpo de las mujeres, deciden los jueces sobre el cuerpo de las mujeres, deciden los políticos sobre el cuerpo de las mujeres, deciden los padres y las madres, y las mujeres a las mujeres no se nos garantiza el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Por eso estoy a favor del aborto libre y gratuito, etcétera, etcétera. Hay otros derechos, múltiples derechos a los que tenemos, a los que debemos de tener acceso. Gracias. Gracias, maestra Anita, por sus comentarios. Continuamos con la maestra Estrada, por favor. Ok. Bueno, pues yo les voy a presentar, me di a la tarea de hacer una búsqueda. Les voy a presentar aquí, porque a veces uno dice, bueno, ¿y cómo está este asunto de la agresión hacia las mujeres ya en tiempos recientes en el mundo, ¿no? Encontré esto, dice, de acuerdo con datos de la ONU, el 30% de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja. Además, el porcentaje se eleva hasta el 35% si se añade a personas distintas a la pareja. Encontré este mapa en el que se plantea estos porcentajes, y como ustedes pueden ver, pues ningún lugar del mundo está a salvo de esta situación, ¿verdad? Después encontré este otro gráfico, dice feminicidio en América Latina 2018. Está aquí. Las columnas más grandes pertenecen, la más grande a Brasil, y le sigue la columna de México. Solo que aquí hay una situación, esto también es en función de la cantidad de pobladores. Si nosotros vamos a la tasa de feminicidios, encontramos que en orden de más a menos, pues el principal país que tiene una tasa más alta, estamos hablando de casi 800 feminicidios por cada 100,000 habitantes, es El Salvador, le sigue Honduras, Bolivia, Guatemala, República Dominicana, Paraguay, Uruguay, México, Ecuador, Argentina, Brasil, Costa Rica, Panamá, Perú, Venezuela, Nicaragua, Colombia y Chile. Estos son datos de 2018. Feminicidio. Digo, estamos hablando de muy distintos tipos de violencia, ¿verdad?
Y después me di a la tarea de buscar para México. Aumentan feminicidios y homicidios dolosos de mujeres en México. Esto es de 2020, el primer estado con mayor número de feminicidios, Estado de México, con 38, seguido de Veracruz con 29, Puebla 25, Nuevo León 24, Ciudad de México con 19. Aquí tienen ustedes el mapa. Y bueno, pues como podemos ver, hay una corresponsabilidad que va desde niveles muy altos gubernamentales, pero que llega también a todos los ámbitos. Como decía Cristina, el problema es que la cultura machista también es compartida por mujeres. Cuando las suegras les hacen la vida imposible a las nueras por el hecho nada más de ser ese vínculo nuera-suegra, cuando las muchachas ven telenovelas que les inducen a agredir a las amigas, a las compañeras, eso es machismo, esa es una cultura machista y tenemos que saber identificarla, porque si no la identificamos nos vamos, ok, la protesta es muy importante, la equiparación en los salarios, el derecho al voto, el derecho al aborto, pero el derecho a no ser violentadas ni dentro ni fuera de la casa por nadie. 10 segundos, maestra. Mismas, es muy importante. Y en estos momentos, ¿qué tan importante es esto? Violencia doméstica contra la mujer aumenta 60% en México durante la pandemia. Violencia doméstica. ¿Qué requerimos? ¿Qué requerimos? O sea, requerimos un cambio de cultura, requerimos una limitación de todos estos medios masivos que promueven a través de un sistema patriarcal la agresión contra las mujeres. Tenemos que incidir en eso. De otra manera, nada más damos vueltas y vueltas y vueltas sobre lo mismo. Gracias. Gracias, maestra Emma. Continuamos con la maestra Carolina, por favor. Caro, si abres tu micrófono, porfa. Sí, bueno, en concreto yo creo que ha habido sí avances, pero tal vez no tan rápidos como los necesitáramos. Y bueno, yo creo que es importante no bajar la guardia. Un tema para mí muy importante, por ejemplo, es la despenalización del aborto, ¿no? Sí ha habido avances, como digo, laborales, académicos, pero en todos los espacios en los que las mujeres estamos en el día a día, estamos propensas, por ejemplo, al acoso sexual, a enfrentarnos a que opinen sobre nosotras y sobre nuestros cuerpos sin siquiera pedirlo, ¿no? A que decidan si nosotras vamos o no vamos a tener un bebé y cuándo lo vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer y cuál es nuestra función en este mundo. Entonces, sí, creo que es muy válido la lucha y todavía nos queda muchísimo por recorrer, ¿no? Yo creo que vamos a buen paso, les digo, para mí poco, pero tal vez quienes vienen de más atrás ven muchos más avances y ven que ya tenemos, pues, más libertades de las que teníamos antes, ¿no? Pero tal vez para mí un tema importantísimo donde tendríamos que trabajar más es en el acoso laboral. Que a veces los compañeros o los colegas ni siquiera saben que están cayendo en acoso, porque para ellos es totalmente normal hablarnos de cierta manera, ¿no? Ay, mira, yo te conozco desde chiquita, ¿cómo has crecido? Ya eres toda una mujer, pero qué bonita te has puesto. Y tienes hijos, qué bueno que seas madre. Todas las mujeres deben de ser madres, ¿ya? Entonces uno ni siquiera pide que se le hagan comentarios. Y creo que de una manera pasivo-agresiva, los colegas siempre creen que pueden opinar hacia nosotras. Y pues no sé qué más agregar. Simplemente para mí es importante que la lucha no se apague, que
que se vayan sumando. Vienen muchas generaciones muy fuertes, sí, pero yo creo que cada una tiene su propia lucha individual en el ámbito en el que ella se desenvuelve, ¿no? Ya sea en la escuela, en lo laboral, incluso en el deporte. Yo siempre practiqué artes marciales, siempre fuimos una minoría. A las mujeres nos tocaba siempre pelear juntas, independientemente de la graduación y la experiencia que tuviéramos, nos aventaban en bola, lo que se desencadenaba a veces en accidentes, por supuesto, porque no es la idea que mezclen, pero pues no había más participantes, ¿no? 10 segundos, gracias. Ahora participo en bicicleta de montaña y incluso ahí encuentro que las mujeres tenemos que salir a rodar solas, porque los hombres salen en grupo a la hora que sea, en el momento que sea, pero si yo quiero que mis amigas salgan conmigo, pues no va a ser. Están cuidando a sus hijos, o están estudiando, o están trabajando, o están haciendo todo eso al mismo tiempo. Y Gracias. Escuchamos el comentario del maestro Fabián, por favor. Adelante, maestro. Bueno, a ver si no se vicia mucho porque tengo algo de ruido exterior aquí, desafortunadamente. Bien, si no me dicen y a lo mejor cedo a un siguiente porque está mi acompañante aquí, un poco intranquilo. Bueno, miren, desafortunadamente, pues es duro reconocer que sea tan vigente la lucha, ¿no? Desafortunadamente, pues, porque se supone que en este proceso histórico del desarrollo, que así se ha llamado cultural de nuestra especie, pues hoy deberíamos estar en otras condiciones, ¿no? Y sin embargo estamos debatiendo o discutiendo en este evento, en este foro, precisamente que se tenga que seguir luchando por algo que no debería estarse luchando, ¿no? Que es la equidad de los géneros, ¿no? Entonces, porque somos tan complementarios en la vida, en la existencia, que es sumamente complicado entender hasta dónde llegamos como especie humana en estas desigualdades tan grandes y que se han construido tan sistemáticamente, ¿no? Entonces, creo que pues es crítico, pero hoy más que nunca hay que seguir impulsando. O sea, se han abierto puertas, ya las compañeras comentaban desde diferentes perspectivas, pero hay una inequidad permanente, ¿no? Y lo más grave, como decía la maestra Emma, es que se ha llegado hasta el extremo de la violencia, ¿no? Que ahí de plano ya es inadmisible esa situación. Pero hay inequidad en todos los ámbitos, ¿no? Y yo sí trato de asociarlo a los proyectos civilizatorios, ¿no? Donde el capital profundiza precisamente esas inequidades y luego se convierten en el constructo sociocultural las inequidades de tal manera que incluso ni nos damos cuenta de que hay inequidad, ¿no? Entonces, desde el carácter de género masculino, seguramente, como decía una de las compañeras, a veces actuamos pensando que estamos actuando normalmente, ¿no? Cuando ese proceso de construcción de la cultura ha venido pues desde la casa, pero luego todo el espacio público, ¿no? Y bueno, la experiencia nuestra de transitar donde predominamos hombres y luego también en el ejercicio profesional de una carrera donde predominan hombres, pues es sumamente complicado también quizás no ser o ser inequitativo, ¿no? Pero yo creo que se debe seguir luchando. Creo que el proyecto se debe abordar culturalmente, ¿no? Es decir, ¿se acaba mi tiempo? Es decir, desde la escuela, las leyes, las normas, yo creo que quien legisla deben también ser mujeres, muchas más mujeres, quien gobierna, y en todos y cada uno de los espacios públicos, pero también de la vida cotidiana, ¿no? Creo que el tiempo se ha terminado, ¿no? Sí, maestro, muchas gracias. Gracias. Continuamos con la maestra Ángeles, por favor.
Sí, muchas gracias. Yo creo que por supuesto que es vigente la lucha de los derechos de la mujer. Tan solo quisiera citar algunas estadísticas donde debemos recordar que en pleno siglo XXI, de 608 premios Nobel otorgados, únicamente se han entregado a 21 mujeres. En nuestro país, las estadísticas muestran que en el Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Mexicano de Ciencia y Tecnología únicamente existe un 37% de mujeres y que en carreras como ingenierías la matrícula femenina es del 17%, siendo los campos de ciencias sociales donde hay mayor población de mujeres. En relación a lo anterior, es necesario la elaboración y financiamiento de proyectos para que más mujeres entren a los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Yo creo que dentro del ámbito universitario es necesaria la creación de proyectos para que nuestras alumnas puedan motivarse, enamorarse e involucrarse en la generación de ciencia y tecnología. En mi caso particular, hemos participado con experimentos dentro de la Semana de Ciencia y Tecnología. Cada año, desafortunadamente por la pandemia, se han limitado. En estos eventos, las niñas y niños se involucran a sembrar semillas de plantas ornamentales, degustan las raíces tuberosas de dalia, se les coloca chilito y limón, además conocen lo bello y lo peligroso de algunas plantas ornamentales, y hasta la magia de cambiar de pH una sustancia y que el sabor y el color cambien. En la formación académica, mis alumnas aprenden desde cultivar plantas ornamentales en invernadero hasta su comercialización, haciendo uso de su creatividad y simpatía al venderlas. En laboratorio se sorprenden que al utilizar un segmento de hoja y dándole las condiciones adecuadas, ellas pueden lograr obtener una planta. Por lo anterior, es necesario que las mujeres tengamos las mismas oportunidades de formación académica que los hombres, y como docentes creo que debemos fomentar su aplicación. Nuestra comunidad chapinguera universitaria requiere mujeres empoderadas, que luchen por sus derechos y que sepan defenderse en un ambiente masculino que además es desigual. Yo no quisiera entrar con mayores detalles, sin embargo, de manera personal, algunas compañeritas se han acercado y han sufrido alguna violencia de diferente tipo, desde que los maestros no las sienten capaces académicamente hasta el acoso sexual, y eso sí es muy grave. Entonces yo creo que sí es vigente, tenemos mucho trabajo por delante. Siento que en la universidad hemos dejado de lado luchar. Yo creo que también tenemos que darle reconocimiento al sindicato, porque en el sindicato nos han dado a las mujeres empoderamiento. Nosotras hemos podido trabajar y yo creo que es un lugar donde yo al menos me siento segura, me siento contenta y creo que sí es muy vigente. Muchas gracias. Gracias, maestra. Interesantes comentarios. Continuamos con la maestra Pilar Angón, por favor. Adelante, maestra Pilar. Bueno, me parece que la lucha por los derechos de las mujeres está más presente que nunca. Yo diría que es una lucha que apenas comienza. Algo que descubrí en una de mis investigaciones es el trabajo no remunerado de niños y niñas. Y esto me llevó al trabajo no remunerado de las mujeres. Desde mi punto de vista, en la actualidad es uno de los aspectos que está en el centro de nuestra lucha, y es visibilizar este trabajo no remunerado. Por tradición, le toca a las mujeres, casi como destino natural, el cuidado de los hijos, de los padres, de los enfermos, de los discapacitados, y esto ha sido una forma de inequidad, porque las mujeres que cuidan, aparte de no tener un salario por realizar esta actividad, no tienen tiempo propio. Trabajan las 24 horas del día, 7 horas a la semana y 365 días del año sin descanso.
invisible de la desigualdad. Es tiempo de construir una economía del cuidado y es uno de los aspectos que une la lucha de diferentes generaciones, a las jóvenes y a las que ya vamos de salida. A las jóvenes porque siguen sin tener condiciones adecuadas para el desarrollo de su trabajo. Dedican 3 veces más tiempo que los hombres, más trabajo no remunerado. Y se ha incrementado con la pandemia, porque ahora no solo son cuidadoras, sino también son maestras y tienen que tener una experiencia y una preparación adecuada. Por otra parte, las más antiguas necesitamos condiciones decorosas para jubilarnos. Ahora las cuidadoras ya estamos en edad de ser cuidadas. ¿Y quién nos va a cuidar? Los hijos, las hijas, que apenas están luchando por sobrevivir, que tienen condiciones precarias de trabajo, sin empleo fijo, sin salario adecuado ni prestaciones. Y por otra parte, el trabajo no remunerado ha aumentado porque no hay empleo remunerado y porque muchas mujeres y hombres esto ha disminuido. Así es que es una lucha que tenemos que unir. No solamente están todas las mujeres de todas las edades y condiciones, sino también los hombres, y entender también sus propios combates, no solo consigo mismos, sino contra la sociedad que tilda de mandines a aquellos más conscientes. Muchas gracias, maestra Pili. Continuamos con la maestra Cristina. Adelante, maestra. Micrófono, porfa, Cristi. Ok, yo pensé que no importa. Sí, decía que desafortunadamente es tan vigente como antes o capaz que hasta más. O sea, la lucha por los derechos de la mujer es enteramente vigente y hay un cambio que yo creo que sí es muy importante. Ese cambio es que ahora es mucho más visible. Ahora hay todo un movimiento. Ahora que estaba mencionando los grupos donde hemos tenido la felicidad de compartir, Emma, Anita, etcétera. Les recuerdo que hubo un grupo donde, por cierto, participó Marta, que está ahorita en Morelia, uno de los primeros grupos. Ahí hicimos un periódico mural. Teníamos una compañera que dibujaba muy bien. Hicimos el periódico mural. Lenguas de la Prepa estaba en el edificio que ahora es de Economía. Y yo estaba ahí, parada, caminando, yendo al baño. Siempre voy al baño. Y un maestro, que creo que todavía está en Chapingo, pasó, vio ese periódico mural y lo agarró y lo empezó. O sea, fue un coraje el que le dio, que yo dije, a su mecha, verdaderamente estamos mal en Chapingo. O sea, le dio coraje que hubiese un periódico mural que estaba llamando a ser sensible sobre esta problemática. Entonces, de entonces ahora han cambiado varias cosas. O sea, ahora ya no nos agreden así. Luego les platicaré quién es el maestro. Por cierto, que andaba como muy de botas. Y a partir del movimiento que se generó en Chile y que cundió rapidísimamente por toda Latinoamérica y diferentes partes del planeta, es mucho más visible. O sea, las mujeres estamos hartas y es un momento entonces muy propicio para estar luchando por los derechos de las mujeres. Efectivamente, la lucha de la mujer es día a día. Es en el salón de clase, es con los compañeros, es con quien te ningunea, y aprendemos a veces a fingir demencia y le buscas por acá, porque bueno, este menso ya no me hizo caso porque soy femina. Bueno, vete por acá. Pero hoy en día, repito, ya es mucho más visible. Y yo creo que los ámbitos, específicamente la mujer, donde tenemos que luchar muchísimo, es por una parte el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y el derecho a que se nos respete y que no haya impunidad. Yo tenía como, no sé, 14 meses de embarazo, o sea, tenía una super panzota, cuando asistí a una marcha por la liberación, porque no se penalizara el aborto, a la Cámara de Diputados. Afortunadamente, en la Ciudad de México ya no es delito, pero en muchas partes. ¿Ya es tiempo? Bueno, entonces en estos 10 minutos nada más decir
que yo creo que en Chapingo la impunidad con la que actúan esos maestros acosadores es algo contra lo cual debemos de luchar. Que las alumnas tengan la libertad de decir, yo denuncio a este fulano porque me trató así, 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 y que se les escuche. Eso yo creo que es fundamental. Gracias. Muchas gracias por compartir estas experiencias. Y cedo el micrófono a la maestra Emma, quien continúa con la siguiente pregunta. Sí, la siguiente pregunta tiene que ver con ¿qué perspectivas se tienen actualmente en la lucha por los derechos de la mujer y cómo se puede contribuir positivamente para lograr avances? Maestra Emma, por favor. Lo voy a leer porque si no se me va a ir. A pesar de que en todo el mundo se continúan teniendo fuertes agresiones, como ya vimos, a las mujeres por su género, es un hecho que la mayor comunicación internacional y nacional desde hace ya varios años está permitiendo denunciar, organizarse y establecer un conjunto de acciones que limitan estas agresiones. Desde mi punto de vista, las acciones que podemos hacer social e individualmente son identificar y entender que la lucha por los derechos de la mujer implica también la lucha de mujeres y hombres por todos los derechos de los grupos discriminados y marginados y en contra de la ideología patriarcal y dominante. La lucha por los derechos de la mujer está totalmente inmersa en todos los otros derechos y forma parte de todo un sistema patriarcal, ¿no? En donde el trabajo productivo típicamente era el trabajo remunerado, valorado, y el trabajo no productivo era el trabajo no valorado y doméstico. Y desgraciadamente se sigue considerando así en muchos ámbitos. Coordinarnos con otros grupos de mujeres, estudiantes, parteras, entre otras, con las que compartimos experiencias de violencia similar, para establecer juntas y organizadas medios de denuncia, pero también de capacitación social, legal y psicológica para la defensa de los derechos femeninos. Muchachas, una de mis alumnas me dijo que hay grupos que se han formado de mujeres, muy particularmente en Chapingo, a raíz de asesinatos de mujeres que sabemos han sucedido. Y estos grupos, muchachas, por favor, vincúlense con otros. Hay un grupo que se llama UADI, de la Universidad Autónoma de Yucatán, Sin Acoso, así se llama, UADI Sin Acoso. Y ellas se han capacitado, de verdad, escucharlas es una maravilla, escuchar cómo se han capacitado legalmente en aspectos psicológicos. Y no se trata de decir, es que los hombres son los peores del mundo, o sea, finalmente, incluso ellas acogen denuncias que los mismos chicos llegan a hacer, pero fundamentalmente son estudiantes y ex estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán. Vincúlense, por favor, vincúlense, eso es bien importante, porque solas enfrentar todo esto, además con una visión muy limitada en cuanto a qué es lo que nos está dañando. Si no se ubican las causas, si no se ubican los factores de cambio, no vamos a lograr avanzar. En los centros de trabajo, insistir y dejar en claro la discriminación y agresión cotidianas que se manifiestan por autoridades, lo que ya han dicho, y compañeros. Eso debe ser parte del pasado. Agresiones manifiestas en el lenguaje sexista, plasmado en albures, frases descalificadoras, es que estás menopáusica, es que tenías que ser una vieja para esto, y de burla. Así como la falta de reconocimiento público de las aportaciones de las compañeras mujeres. Desgraciadamente en Chapingo, tienes que hablar 3 veces y 4 para decir una misma cosa y al final quien se reconoce la idea es el hombre que siguió en esa misma idea y no quien es la mujer, desgraciadamente. Gracias. Gracias, maestra Eva. Continuamos con la maestra Cristi. Tu micrófono otra vez, Cristi.
Pues ahí le puse yo que unmute, pero bueno. Yo creo que esas propuestas que acaba de leer Emma, así como las que en un principio hizo Ángeles, son propuestas excelentes. Es decir, a nivel universitario, supuestamente la UCAME tendría que estar propiciando todo este tipo de conductas, actividades, etc. Sabemos que la UCAME se ha convertido en un lugar, un puesto más que se le da a gente allegada, con personas que no tienen ni perfil ni el más mínimo interés. Entonces, desafortunadamente, la situación como universidad sigue existiendo y como universidad, sobre todo ahorita con estas cosas que se están dando tan extrañas con las agentes que están en autoridad, no hay la capacidad de respuesta, pero la necesidad existe. Y creo que el hecho de que se haga, o sea, esta propuesta de Yucatán me parece excelente, esto de los grupos, etcétera, ¿no? O sea, nosotros, bueno, quienes formábamos parte del Comité contra la Violencia en Chapingo, supuestamente, porque ya las condiciones ya no hacían que fuera tan necesario, nos disolvimos. Pero las personas que allí estuvimos siguieron participando en diferentes ámbitos. Yo creo que ahorita ya han habido igual muchas iniciativas de parte de estudiantes, y yo creo que es bueno que no estén osificadas, ¿no? O sea, que es tal oficina, sino que van surgiendo, pero ahorita tienen que volver a surgir. O sea, es importantísimo que nos volvamos a organizar. Ahora, yo creo que el problema básico es efectivamente la cosificación de la mujer. O sea, se nos discrimina porque somos una cosita bonita. Y a veces, pues, ni siquiera somos bonitas, chin, pero seguimos siendo mujeres. Entonces, se nos discrimina por ser mujeres, se nos discrimina porque somos indígenas, se nos discrimina porque somos de Chapingo, se nos discrimina porque somos feas. O sea, hay muchísimas discriminaciones, pero el de la mujer atraviesa todos los ámbitos y todas las otras discriminaciones. Entonces, sí, es una lucha constante. Y en el momento de clase, tenemos que estar, con eso de las clases en línea, pues está mucho más difícil que uno capte, excepto si uno está viendo que es el maestro el agresor, que uno capte este tipo de cosas. Pero creo que las perspectivas son positivas, creo que hay mucho campo, gracias a las redes sociales, a esta comunicación que hay, y aunque yo estoy en contra de que se meta Calderón de feminista y esas estupideces que ni quien se las crea, creo que sin embargo es un momento cuajado, listo, maduro, como para que surjan muchas iniciativas. O sea, el hartazgo es mucho y ya las mujeres estamos diciendo en muchísimas partes, ya basta, ¿no? 10 segundos más. Es el ya basta. Y en Chapingo, por favor, la impunidad. Hay un montón de corrupción y la impunidad se va desde por ahí. Pero ya basta la impunidad hacia los agresores. Tenemos que hacer algo contra los agresores. Gracias. Muchas gracias, maestra. Continuamos con la maestra Pili, por favor. Adelante, maestra. Bueno, miren, yo creo que estamos en un momento de auge de la lucha feminista. Tenemos que aprovechar para organizarnos y para exigir el derecho al cuidado digno y el tiempo propio. Hacer del cuidado un asunto público e impulsar una organización más corresponsable del cuidado entre familias, el Estado, la comunidad, el mercado y entre los varones y las mujeres de todas estas generaciones y estratos sociales. Es clave respaldar los centros de cuidado ya existentes y a la vez generar estructura social de servicio de cuidado de calidad, es decir, espacios de cuidado más allá del hogar, con ingreso decente para las cuidadoras. Poner en el centro de la discusión el trabajo no remunerado del cuidado, sacar a la luz la economía invisible de las desigualdades, reconocer el trabajo no remunerado como un empleo en el hogar y con labores esenciales y centrales en el bienestar social y la cohesión en funcionamiento de la economía y, por tanto, del derecho a la seguridad social. Reducir las formas más injustas del trabajo, del cuidado, y que sean más distribuidos dentro y fuera del hogar. Esto implica sumarnos como personas y como sindicato
a todas las corrientes que están exigiendo medidas legislativas para asegurar un sistema nacional de cuidados, poner en la agenda de la universidad y del sindicato la temática. Necesitamos hacer conciencia de la importancia de esta lucha con todas las mujeres administrativas, alumnas y maestras y las vecinas. Luchar por rescatar el ISSSTE para que nos proporcione pensión y servicios de salud decorosos y entre ellos los de cuidado. Muchas gracias, maestra Pili. Nos gustaría escuchar al maestro Fabián. Adelante, maestro, por favor. Sí, bien. Bueno, pues es coincidente nuestra opinión en el sentido que hoy más que nunca hay la posibilidad de continuar con esta lucha de mayor equidad, ¿no? Afortunadamente, yo creo que muchos movimientos intelectuales se están incorporando como parte de la agenda, precisamente pues el reconocimiento y en la práctica, en los hechos, la ejecución de esa igualdad, ¿no? Que desde mi perspectiva no debería haberse desarrollado en este proceso de desarrollo de nuestra especie, ¿no? Así, por ejemplo, donde yo me desenvuelvo, que es la agroecología, voy a comentar dos eslogans que nos muestran que es fundamental continuar con esa lucha dentro de todos los espacios, ¿no? El ámbito intelectual es uno de ellos, también muy importante, yo creo que tiene mucho peso. Así se plantea, por ejemplo, que sin mujeres no hay agroecología, ¿no? Y la agroecología o es feminista o no es agroecología, ¿no? Entonces, yo creo que hay que continuar. Y a mí me parece que el ámbito intelectual, académico, pues da mucho para justificar o para evidenciar y reconocer la necesidad insoslayable y de establecer esta equidad, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Yo creo que las legislaciones en todos los ámbitos de la vida deberían establecer y sancionar la inequidad en este sentido, ¿no? Pero también con todas las inequidades que ya comentaban ustedes, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que, y no hay de otra que desde abajo, ¿no? Yo creo que en la medida que podamos, como comentaban, continuar la lucha desde abajo en los diferentes ámbitos de organización, por ejemplo, el sindicato tiene que ser un garante permanente de esta lucha, ¿no? De la equidad, ¿no? Pero también en la universidad otros y muchos otros espacios. Y yo creo que ya es tiempo de que haya más mujeres en la toma de decisiones en nuestra institución, ¿no? Entonces, pues la perspectiva va por ahí, ¿no? No bajar la guardia. Yo digo, hay corrientes, hay espacios y ya hay que continuar. Mientras discutimos ahora en la Ciudad de México, por muchas ciudades, el día de ayer, está saliendo la gente a manifestarse y hay que, en la medida que se evidencie, que se ponga en el conocimiento de todas las desigualdades, pues seguramente que iremos reduciendo poco a poco y ojalá fuera muy rápido esa situación, ¿no? Que han estado rememorando, ¿no? Entonces, yo creo que hay que continuarle evidenciando, poniendo a la luz y sobre todo favoreciendo desde las diferentes instancias esta posibilidad de organizarse y de poner parejo, digamos, los derechos y que todo el mundo tenemos, como es, pues simplemente, si no, no habrá vida, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Muchas gracias, maestro. Escuchamos la opinión de la maestra Ángeles Rodríguez, por favor. Adelante, maestra. Sí, muchas gracias. Bien,
Yo considero que en un ambiente universitario donde predomina la población masculina, más o menos en el 2019, de acuerdo a los datos de la Rectoría, se tenía una población de 14,308, de los que 6,020 son mujeres, lo que representaban 43% de la población femenina, ya incluyendo alumnas, administrativas y académicas. Además, considerando que la mayoría de los investigadores y profesores son hombres y que en algunas carreras como ingeniero agrónomo especialista en suelos, ingeniería mecánica e ingeniería en irrigación, entre algunas otras más, es necesario, yo creo que debemos motivar a las alumnas a estudiar estas carreras. Hay que eliminar los falsos estereotipos, hay que promover la idea de que todas las carreras están a su alcance, hablar de mujeres agrónomas exitosas egresadas, como es el caso de Tania Eulalia Martínez, quien recibió el Premio Nacional de la Juventud en 2016, y de María Alicia Ojeda, que fue la primera mujer en estudiar en la ENA, aún bajo un régimen militar. Además, es necesario crear ambientes como redes de apoyo, formadas por académicas y alumnas para orientación vocacional, legal y hasta ayuda de materias difíciles, incluso para dar seguridad, consejos y aliento en un ambiente donde los padres o tutores no se encuentren, o un ambiente laboral machista y sexista. Qué pena que me tenga que referir en esos términos, ¿verdad? Un ejemplo de dichas redes está en la UNAM, en la Facultad de Ciencias. A mí me encantó conocer la hermandad y empuje que alumnas y académicas resuelven, con los que alumnas y académicas resuelven problemas del día a día, hasta problemas de mayor complejidad como acoso sexual, violaciones, etc. De igual forma, yo creo que debemos organizar encuentros entre las alumnas de preparatoria agrícola y propedéutico, porque en ellas, porque siento que es la población más vulnerable. Sin embargo, no dejo de lado a las compañeras que están en especialidad, donde se promuevan experiencias prácticas sobre ciencia y tecnología, además de compartir películas de historia de la vida real, donde las mujeres sean las protagonistas y además hayan generado impacto en la ciencia, tecnología, sociedad y, ¿por qué no, en la agricultura? También creo que se debe orientar y dar a conocer a las alumnas las diversas páginas ubicadas en las redes sociales donde promueven el empoderamiento de la mujer y su crecimiento como líder femenino. Algunos ejemplos son Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias, Encuentro Mujeres en la Ciencia, Ciensorama, Red STEAM Baja California, ONU Mujeres, Difusión de Ciencia y Tecnología, Enséñame Ciencia, entre tantas páginas donde se pueden encontrar cursos, videos, recursos e información donde nuestras alumnas puedan ingresar y empaparse del mágico mundo de las ciencias. Y bien, a mí me gustaría, ya que el día de hoy tenemos a tantas mujeres exitosas con tantísima trayectoria y experiencia, que podamos cristalizar en algún proyecto de este tipo, algunas redes sociales, no sé, que quizás el sindicato pudiera apoyarnos, esto porque ya lo dijo la maestra Cristi, quizás aquí en nuestra Chapingo no tenemos los grupos adecuados o no han sabido orientarse para resolver los problemas. Por eso tenemos nuestras estadísticas que van creciendo, a pesar de estar en el siglo XXI, tenemos violencia contra las mujeres, tenemos acosos sexuales, incluso, como lo mencionaron hace unos momentos, tenemos la muerte de algunas compañeras. Entonces, ya para finalizar, yo creo que sí sería muy bueno que el día de hoy podamos cristalizar alguna idea de formar algún grupo de apoyo a nuestras alumnas. Gracias. Interesantes propuestas, maestra. Muchas gracias. Continuamos con la maestra Carolina. Sí, gracias. Me escuchan, ¿verdad? Adelante, sí. Yo quisiera irme un poquito de lo general a lo particular, para no perder el hilo. Bueno, en general a nivel Latinoamérica, nuestro mayor reto todavía es lograr la despenalización del aborto y condiciones seguras e higiénicas para todas las mujeres, porque incluso aquí pues es cuestión económica, ¿no? Si tengo o no tengo los recursos y los medios para poderme realizar un aborto seguro. Obviamente leyes más fuertes contra violaciones, acoso sexual, todos esos temas que tenemos pues latentes.
Pero yéndonos más hacia el ámbito universitario, creo que las acciones más inmediatas en las que podemos participar y que también pues son las más significativas son aquellas que hacemos en nuestro ámbito diario. Yo podría empezar pues incluso con pequeñas acciones como en mi salón de clases, hablar directamente con mis alumnas, decir que ellas pueden acercarse conmigo para cualquier cosa, y con mis colegas obviamente también. Cuando tenemos clases que terminan muy tarde en la noche y que les pedimos a los chicos que sean conscientes y que acompañen a sus compañeras, que no las dejen ir solas. Pequeñas cosas así, que van concientizando poco a poco, hasta tal vez ampliarnos un poquito más y abrir espacios donde no solo alumnos, sino también profesores, profesoras, podamos tener, vaya, ese espacio donde podamos expresarnos y concientizarnos y poder ir al día a día, porque esta revolución está sucediendo, sí, paulatinamente, pero también a pasos agigantados, en el sentido de que ya incluso existe un vocabulario nuevo, existen muchísimos estudios de género, y yo creo que ahí las alumnas nos llevan muchísima ventaja. Incluso están mejor organizadas, se están agrupando, se están haciendo presentes, ¿no? Y ahí los maestros tenemos que ponernos al día. Y no solo las profesoras, también los profesores, los trabajadores, todos. Y bueno, finalmente a nivel personal, yo creo que tal vez esto ya está muy hablado, pero es importante darnos el espacio y el tiempo a nosotras mismas sin culpa. Dejar de estarnos juzgando por qué nos vamos a permitir y qué no. Que es otra cosa que podemos trabajar todos los días poco a poco con nuestra familia, independientemente de quiénes son hombres, quiénes son mujeres en la casa y la edad que tengan, ¿no? Siempre hay una manera, pues, de que las tareas sean lo justo para el miembro justo. Y para también podernos permitir seguir creciendo de forma personal y de forma profesional. Independientemente si las mujeres tenemos o no tenemos familia, debemos tener esa libertad y darnos a nosotras mismas la oportunidad de siempre seguir creciendo. Sería todo. Muchas gracias, maestra. Y bien, para cerrar con esta pregunta, tenemos la opinión de la maestra Anita. Gracias. Adelante, maestra. Pues la problemática, digamos, no solamente a nivel de Chapingo, pero internacional de las mujeres, sí es cierto que se ha avanzado. Claro que se ha avanzado, pero no se ha logrado el cumplimiento de toda una política, de todas las demandas. Y efectivamente una de las que está en el tapete principalmente, bueno, no solamente en América Latina, es la cuestión de la despenalización total del aborto, ¿no? Aquí en Chapingo no es justo, no es correcto que en una universidad algunos maestros, no voy a decir nombres, claro, se están distinguiendo por el conocimiento que tiene uno del acoso sexual que tienen hacia sus estudiantes, principalmente en la preparatoria, pero no solamente en la preparatoria, a nivel de superior, digamos, a nivel de maestría y doctorado. ¿Cómo es posible que un maestro diga, no, es que las mujeres solamente tienen el espacio en el tubo, o que las mujeres en el tubo o en la casa? Es un desprecio absoluto hacia la cuestión de las mujeres, es una ofensa total, y eso pasa en Chapingo, ¿no? Entonces, ¿qué se propone? En Chapingo hemos avanzado, pero hemos avanzado poquito. No hemos dado un paso grande, digamos. ¿Por qué? Por el machismo permanente que existe en Chapingo. ¿Por qué? Porque tenemos un tipo de educación muy restringida, pues a las cuestiones técnicas, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los aspectos que debe prevalecer, que debemos impulsar en la universidad, es una educación integral, una educación benéfica para hombres y para mujeres,
Y en esa concepción de la educación integral, no educación por cachitos, está que se incluyan. Primero se tiene que construir una política transversal en Chapingo, que quiere decir que toda política académica, laboral, etcétera, debe pasar o deben estar incluidos las mujeres, no como un pegoste, sino como un sujeto social en activo y consciente, igual que los hombres. Entonces se necesita una educación integral que permee toda la educación en Chapingo, ¿no? Existen, a mí me da gusto que eventos como este, que puede parecer un evento modesto, pero que es un evento importante. Y aquí va para el sindicato, para nuestro sindicato, en donde siempre hemos estado pendientes, digamos, de la participación y de la incorporación de las mujeres. No solamente las autoridades de la UASH se deben involucrar en esto, sino también el sindicato, pero debe tener un empuje, debe tener una exigencia. Pero no lo podemos dejar así nomás. Pasó el 8 de marzo, ya gritamos, ya nos fuimos a México, estuvimos aquí. No, debe ser una exigencia, y para que esa exigencia pueda ser efectiva, como lo dijeron algunas compañeras ahorita, se necesita la formación de grupos de mujeres. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo en sociología rural, lo habíamos iniciado, pero vino la pandemia, de formar grupos de compañeras estudiantes, mujeres, y también de maestras, ¿no? 10 segundos, maestra. Pero en ese esfuerzo, en ese quehacer, que debe ser un quehacer cotidiano, no solamente debemos estar las mujeres, sino también los hombres, porque los cambios no solamente es conveniente que participemos puras mujeres, claro que somos las que estamos más alertas, digamos, y las que exigimos más, pero este cambio no solamente en Chapingo, sino en la sociedad, este cambio de esta sociedad patriarcal, machista, feminicida y todo, deben estar incorporados hombres también. Gracias. Muchas gracias, maestra Anita, por sus comentarios valiosos. Cedo el micrófono a la maestra Emma Rosa. Sí, muchas gracias por su participación. Vamos a abrir una sesión de preguntas, 3 preguntas. Si son tan amables de escribirlas en el chat, o si alguno de ustedes quiere expresarlo, podríamos dar cabida a tres preguntas o comentarios. Bueno, hay 2 comentarios en el chat. Mientras alguien se anima a hacer preguntas, voy a leer uno el primero que apareció aquí. Es de una egresada de nuestra universidad. Felicita este tipo de conversatorios, pero sugiere que sería bueno se sumaran mucho más maestros, sobre todo en los departamentos de agroindustrias, zootecnia, mecánica agrícola, donde muchas veces se escuchan comentarios machistas y misóginos hacia las mujeres. Y hay otro comentario que dice que, bueno, en ocasiones las mujeres mismas nos dañamos y no apoyamos, criticamos por pensar la mente crea fantasmas, que es más bonita, inteligente y ganar un puesto o trabajo con actos sin respeto a nosotras mismas. Las mujeres de la UACH son ejemplo de lucha por la igualdad y equidad, con sabiduría y legalidad al respeto del género femenino. La tierra es un claro ejemplo de feminidad y dar vida, y Chapingo trabaja con ella. Hay otro maestro que dice, bueno, esta es una pregunta. Gracias, maestro Mauricio Macosay. ¿Qué opinan las y el participante del cerco que puso el gobierno federal y de la ciudad en el Zócalo de la Ciudad de México? No sé si alguno de ustedes quiera responder cuál es la opinión que tienen acerca de el cerco
que el gobierno federal puso. Damos cabida a que puedan responder a esta pregunta y hay otra también en el chat. ¿Pero es voluntario o qué? Maestra Anita. ¿Es voluntario? Adelante. Sí, maestra Anita. Bueno, yo creo que la cuestión del cerco pudiéramos considerar que es para preservar los edificios, que es para preservar los edificios históricos. Pero considero que para como lo he expresado en algunos chats que he enviado, que en este 8 de marzo, más que el cerco que puso Andrés Manuel, ¿no? Y más allá de esa cuestión, está que no hay respuesta. Primero, no hay una política integral para las mujeres, para todas las mujeres en México. Entonces, en lugar de la respuesta del muro que se puso, debería ser que estuviera habiendo justicia hacia las mujeres. Y una de las justicias para las mujeres es evitar cancelar la cuestión de la violencia que se da en todos sus aspectos, en todas sus manifestaciones. Es una cuestión escandalosa. No solamente son los feminicidios, que son muchos en México, sino es toda la política que se ha generado, digamos, que se genera. Entonces, para mí, más que ese cerco que puso Andrés Manuel, está una verdadera política feminista en México, la cual Andrés Manuel se resiste, pero para eso tenemos que, los grupos de mujeres, tenemos que impulsar la organización, y dentro de la cuestión de la organización debemos terminar entre los grupos de mujeres con esas diferencias que existen. No me asusto de las diferencias políticas, ideológicas, ¿no? Pero debemos conjuntar más esfuerzos para, independientemente de nuestra ideología, de nuestro quehacer, etcétera, etcétera, para poder avanzar. Andrés Manuel nos dice en su video que pasó, dice pues que no hay limitantes para la cuestión de las manifestaciones. Qué bueno que así sea, pero es un aspecto que nos hemos ganado las mujeres, que se han ganado las anteriores y las más anteriores a nosotros. Entonces, para mí, en lugar de la respuesta del cerco que puso Andrés Manuel, es la construcción de una política feminista efectiva, porque no basta que haya igual número de mujeres y de hombres en los congresos. Eso sería solamente mujerismo. Nosotros queremos feminismo. Entonces yo no estoy de acuerdo con la cuestión del muro. Entiendo el coraje de las mujeres, la desesperación, la rabia de las mujeres que a veces pintan los monumentos, pero más valioso que un monumento, más valioso que la puerta de Palacio Nacional, está la vida de las mujeres. Gracias. A ti, maestra Anita, gracias. La maestra Emma, adelante. Vamos a dar 2 minutos para su participación. Emma, perdón, estaba primero Cárdenas y después la maestra Emma Estrada. Oh, perdón. Adelante, Cristi, perdón. Disculpa, maestra Emma. Gracias. Bueno, ya con Macosay y con Anita hemos platicado al respecto, pero pues ya que hace la pregunta aquí, yo creo que la respuesta de Anita es la respuesta. Es decir, vaya o no vaya, pues es secundario. La valla es simplemente, yo creo que una medida para proteger y para que no se desvíe esto, que si era una bomba molotov, que si rayaron, etc. A mí me ha molestado mucho en las marchas en las que he asistido, donde están muchachos y ahora muchachas encapuchados y para mí con acciones completamente provocadoras. Soy anarco. ¿Narco o anarco? Anarco. Yo pensé que eran narcos. Entonces, esa basurita siempre se anda colando. Yo creo que la valla está bien porque, o sea, para que se vaya a lo mero mero. Y el hecho de que se haya aprovechado esa valla para hacer un periódico mural me parece excelente. Pero es cierto lo que dice Ana. O sea, aquí el problema principal es que no hay una respuesta eficaz, eficiente, rápida hacia los feminicidios, hacia los abusos.
Y la violencia doméstica es algo que hemos visto que se ha presentado con la pandemia, que entonces todas las frustraciones al interior de la casa, relájatelas contra la mujer y contra los hijos. Entonces yo creo que ese es el problema fundamental. Y la valla, pues que no nos lleve por otro lado. La valla a mí me parece excelente. Cuando lo hicieron dije, fantástico, porque a mí me ha molestado mucho cuando tipas o tipos están haciendo cuestiones que, oye, si nosotros hemos sido marchistas, jamás hemos hecho. Hemos siempre dicho, respeta los edificios históricos, respeta la propiedad privada, porque si no te entambican, utiliza tal tipo de lugares. Gracias. A ti, maestra. Adelante, maestra Emma. Sí, pues sí, parte de lo que ha dicho Cristina, yo estoy de acuerdo. La verdad es que yo considero que la manifestación de las mujeres en todo el mundo desde hace mucho tiempo y la actividad que hemos tenido en defensas manifiestan en muchas formas, es algo muy válido. Pero también es cierto que luego se aprovecha esta situación por grupos que pues no tienen, como dijo Cristina, realmente ni han participado antes en las luchas de las mujeres, ni protestaron cuando las muertas de Juárez, ni protestaron, por ejemplo, cuando la cuestión del incendio del ABC, de la guardería, ni han protestado en los distintos estados de la República, el Estado de México, que es uno de los más violentos, y que yo sepa no ha habido manifestaciones masivas en contra del gobernador, o en Veracruz, ¿no? Entonces, como que a veces uno se da cuenta de que, claro, la gran mayoría de las mujeres estamos muy enojadas por un conjunto de cosas que por otro lado a veces yo siento que es una evasión, porque ir a gritar y todo está muy bien, lo hemos hecho muchísimas veces en distintos ámbitos, pero como dijo Anita, no para ahí la cosa. De ninguna manera, tenemos que hacer otras cosas e incidir en la que es la violencia doméstica. Bueno, ¿cómo? ¿No? De arriba para abajo, pues sí, puede ser leyes, penalizaciones y demás, pero es un cambio cultural lo que se requiere. Y el cambio cultural pasa forzosamente por medios masivos de comunicación. Como lo dije antes, mientras siga viendo telenovelas 10 segundos, maestra, terriblemente agresivas, programas de violencia, mientras en la misma universidad sigamos solapando todas esas palabritas de nuestros compañeros, insinuaciones y demás, no vamos a cambiar la cultura que lleva a los feminicidios domésticos, que son los que se han incrementado. Entonces, es un problema mucho más complejo. Gracias. A ti, maestra. Tenemos otra pregunta. ¿Qué opinan de los protocolos, qué opinan de los protocolos contra la violencia de género que aún no se logran aplicar en la Universidad de Machapingo? ¿Cuáles son los obstáculos que se presentan? Bueno, ¿alguien más que conteste? Pero yo quiero Cristi, empezar. ¿quieres contestar? No tienes tu micrófono. Tienes el micrófono apagado, Cristi. Bueno, la maestra... No, yo quisiera que repitieras la pregunta porque la he estado buscando aquí en el chat y no la encuentro. ¿Qué opinan de los protocolos contra la violencia de género que aún no se logran aplicar en la UACH? ¿Cuáles son los obstáculos que se presentan? Bueno. Maestra Ángeles. Bueno. Sí, muchas gracias. Pues yo creo que la primera instancia tiene que ser que la den a conocer, ¿no? Yo no los conozco. Yo trabajo en fitotecnia y para nosotros no han llegado los protocolos y yo no se los he dado a conocer a mis compañeros en mi academia, no los conocemos. Yo creo que primera sería que los conociéramos y posteriormente checar si estos se pueden dar
echar en marcha, bueno, o de alguna forma que se puedan establecer. La otra es que desafortunadamente, como ya lo mencionamos, hay compañeros que son muy machistas, que son muy sexistas, y ellos, desde ellos no se va a poder establecer. Yo he escuchado compañeros que se dirigen terriblemente hacia nuestras mujeres, pero también hacia los hombres, porque los ven afeminados, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí, porque no conocemos, la otra, es difícil que los compañeros los puedan aplicar. La otra, también yo creo que las condiciones de la universidad, hay lugares donde no hay luz, donde las muchachas caminan después de cenar y caminan solas, y ahí es donde se han dado este tipo de abusos sexuales. Me refiero muy cerquita del cooperativo, hay un camino, ahí yo supe incluso en redes sociales se supo de un caso de una de las chicas ya egresadas y de otra joven que denunció la violación y que la universidad no fue capaz de darle el apoyo, al contrario, el nombre de la chica empezó a hacerse conocer, y entonces, bueno, la chica ya no quiso regresar a la universidad y se dio de baja. Entonces se hacían las denuncias. Yo creo que nos falta mucho como universidad para tener ese tipo de protocolos. Quizás si se dieran a conocer, nosotras como mujeres, o la comunidad estudiantil, académica, la pudiéramos evaluar, yo creo que tendrían más éxito o podrían ser aplicados. Gracias. A ti, maestra, muchas gracias. No tengo otra pregunta en el chat. Hay personas que han compartido amablemente información que podemos revisar. Y bueno, entonces vamos a dar paso a que nuestros invitados, a manera de conclusiones finales, tomen la palabra. Comenzamos con la maestra Pilar, por favor. Bueno, yo en este momento me felicito y felicito al doctor Fabián haber aceptado participar en este encuentro. Creo que la semilla de la nueva masculinidad está presente y eso es muy importante. Gracias. Maestra Ángeles. Sí, bien. Yo quisiera felicitar a los organizadores, a las maestras que nos invitaron, al maestro Ernesto, principalmente porque yo creo que estos eventos eran necesarios desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que es momento de que podamos cambiar nuestro ámbito laboral y el ambiente donde los estudiantes se desarrollan. Digamos no a la violencia, digamos sí a una comunidad en armonía donde la ciencia y tecnología crezca. Y bueno, muchas gracias a todos. Para mí fue un honor estar con ustedes. Gracias. Gracias a ti, maestra Ángeles. Maestra Cristina. Ay. ¿Ahora sí tengo micrófono? Sí. Sí. Pues mira, yo creo que estoy de acuerdo. O sea, que este espacio de reflexión es un espacio indispensable. Creo que somos bien poquitos quienes hemos estado aquí, pero es el tipo de reflexión que necesitamos hacer continuamente. Y ahora es que estaba aquí como que tratando de leer las propuestas que hay en el chat. Y bueno, pues sí, yo creo que si pudiéramos aquí, además de aprovechar este espacio de reflexión, pasar algunas acciones concretas, pues sería muy bueno. Es decir, Ángeles hacía la propuesta de talleres, de cursos con las muchachas alumnas.
O sea, a nivel individual nos buscan luego alumnos, bueno, desde la pandemia y pues yo que estaba de selvático, pues menos. Pero sí, o sea, con problemas particulares, etcétera, ¿no? Pero sí tendríamos que estar pensando y tal vez a partir del sindicato pudiera ser, aprovechando también en la preparatoria que está ahorita en ICE de académica, de diferentes ámbitos, ya que está fallando institucionalmente nuestra universidad, de diferentes ámbitos, como que empezar a volver a hacer la invitación a que se formen estos grupos de estudiantes, de muchachos, tal vez nada más dándoles un espacio. A ver, júntense muchachas, discutan, vean cuál es su problemática. Y nada más diciendo, ten mucho cuidado porque pues últimamente hubo denuncias, aparecieron ahí unas denuncias coladas de siempre hay basura que se quiere colar, no nada más. Segundos, maestra. Pero esto así como decir, bueno, a ver muchachas, únanse, no más tengan cuidado con las maestras y maestros que luego quieren usar eso para promoverse políticamente. Yo creo que sería muy bueno, ¿eh? Pueden aprovechar esto para impulsar. Gracias. A ti, maestra Cristina. Sí. El profesor Fabián, por favor, adelante, maestro. Sí, bueno, antes que nada, me uno al reconocimiento de las organizadoras que hicieron este evento. Yo creo que se ha superado muchísimo. Me tocó participar allá por 2009, 2011 en el comité ejecutivo, donde creo que lo que hacíamos era, y parece ser que era la tradición, y se venía reproduciendo, se ha venido reproduciendo un desayuno y buena onda y eso, ¿no? Pero yo creo que hace falta también esto, ¿no? Y lo otro también, ¿no? Para convivir y todo. Entonces, yo creo que hace falta mucho por construir en la universidad, desde toda una política hasta instancias para ejecutar, ¿verdad? Y los espacios, sobre todo, coincido con las que me han antecedido, que es necesario abrir esos espacios, y yo creo que como profesores sí podemos impulsar esos espacios, y no hay duda que la construcción pues se hace desde abajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, relataron todo esto, lo que ha dado origen a la UCAME, que fue parte prácticamente de un movimiento y de lucha, de planteamientos desde abajo, ¿no? Entonces yo creo que ahí están las enseñanzas, y de que es indispensable, lo es, ¿no? Y yo creo que se hablaba en la gestión pasada de la rectoría de una instancia de defensoría, ¿no? De los derechos universitarios, y bueno, pues no ha pasado nada. Entonces yo creo que en todo eso de los derechos, pues están indudablemente que la equidad, ¿no? La equidad de género, el reconocimiento, el respeto por la diversidad. Yo creo que es fundamental. Si nosotros impulsamos la diversidad, que es lo que la naturaleza nos ha enseñado, nos reconoceremos más adelante y trataremos seguramente de ser más igualitarios, ¿no? Y es una lucha finalmente por la vida. Si seguimos con la inequidad, tarde que temprano, pues socavaremos nuestro propio futuro, ¿no? Como especie humana. Muchas gracias, y pues agradezco mucho, y fue un reto para mí poder participar aquí con todas ustedes, compañeras. Les agradezco mucho. Gracias a usted, maestro. Maestra Emma, adelante. Bueno, yo primero pues agradecer a nuestro sindicato, ¿verdad? Y muy particularmente a Emma Rosa Torres, quien pues ha dirigido ya muchas cosas, incluyendo las conclusiones de asambleas difíciles. Un reconocimiento, maestra, por tu capacidad. Y bueno, muchas gracias. Voy a comentar algo que dijo una alumna mía ahora que le comenté sobre este evento, que yo espero que lo esté viendo. Dice, maestra, ¿por qué los cursos, talleres solo van dirigidos a mujeres? También deberían de asistir nuestros compañeros hombres, porque finalmente toda esta cuestión de equidad de género, como ya se dijo por varios de ustedes, es un asunto de hombres y de mujeres, transexuales, gays, todo mundo, porque todos tenemos que tener claro todos estos planteamientos. Entonces, yo creo que sí, efectivamente, los cursos talleres ya no deben ser planteados solamente en términos de para mujeres, sino para hombres y para mujeres, para que estén ahí.
Y otra cosa que está sonando una alarma que no puedo apagar. Y otra cosa que es importante, déjame echar esto para allá porque está causando mucho problema, es que nuevamente, muchachas, esto que dijeron de la UNAM, lo que les dije de la UADY, vincúlense, por favor, es bien importante la vinculación. Y finalmente, compañeros maestros, no somos sus mamás, somos sus compañeras de trabajo. Reconózcanos nuestro trabajo, nuestras ideas. No tenemos que decirlas 3 veces para que al final igual no nos las reconozcan. Ya es tiempo de dejar esta educación militarizada atrás. Gracias. A ti, maestra. Maestra Carolina. Sí, voy en el mismo sentido que la maestra Emma Estrada. Yo creo que dentro de la semana de capacitación docente o al final del semestre, o yo no sé, se nos deberían dar cursos de sensibilización a las profesoras y a los profesores en general, sin siquiera preguntarnos. Así como lo hicieron ahora con la capacitación para que usáramos esta plataforma Teams y todo, de igual manera debe ser general para todos y todas. Incluso de alguna manera involucrar también a los trabajadores, porque también ha sucedido, ¿no? Que hay pues cierto abuso de autoridad o cuestiones también así, ¿no? Nos falta mucha tolerancia, sobre todo si me voy a dirigir a los colegas hombres. Falta mucha tolerancia hacia la diversidad de sexualidades y de géneros, y pues los alumnos nuevamente están más despiertos, más conscientes, están luchando por defender su identidad. A nosotros nos queda adaptarnos a toda esa situación, sí, englobarnos y hacernos conscientes, ir de la mano con eso. Entonces yo sí quisiera a ver si se puede que el sindicato influya un poquito en el sentido de pues encontrar algún curso, alguna capacitación, algo que nos pueda de manera permanente estar poniendo al tanto de lo que estamos viviendo en el día a día y poder nosotros evolucionar junto con nuestros alumnos. Y pues nada más quería agradecer muchísimo, obviamente, a Emma, pero también a mi colega Rubí Medina y a Consuelo Castillo de Centro de Idiomas por la invitación. Si no, yo no me habría animado a participar en esto. Y pues gracias, chicas. Gracias. A ti, maestra. Muchas gracias. Maestra Anita, por favor. Ay, bueno, primero al Estaguash. Yo creo que se ha dado un paso, está dando un paso importante el Estaguash y me llena de alegría, de esperanza, es que nuevas maestras del Estaguash estén interesadas, no solamente vean los toros desde la barrera, están interesadas en ir caminando en Chapingo hacia la comprensión y el activismo feminista. Entonces el Estaguash se aventó para mí un 10. ¿Por qué? Porque siempre dentro del Estaguash muchísimas mujeres han jugado un papel muy destacado, muy importante, ¿no? Y que nos consideramos quizá no solamente las mamás de las nuevas que se están incorporando, sino o de las históricas como nos llaman afuera, ¿no? Sino de las, casi somos abuelas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, cuál es el siguiente paso que debemos de dar? Hay pasitos chiquitos, cortitos que se dan. Ahorita en mi intervención dije que hablé de una educación integral, ¿no? Y debemos aprovechar todo, debemos ser oportunistas en el siguiente sentido. En la impartición de mis cursos, yo siempre incorporo la cuestión de la problemática de la mujer. ¿Para qué? Es como una gotita que va haciendo mella, digamos, tanto en hombres como mujeres. Respecto a la cuestión de la diversidad sexual, de los gays y toda esa cuestión, no nomás debemos enfocarnos para tolerarnos, no.
Yo creo que Chapingo como universidad debe entender, debe comprender y debe apoyar la lucha de la diversidad sexual que cada vez estamos generando más en el mundo. Yo insisto que en la universidad se debe construir una política feminista, ¿no? Y en ese sentido, no va a surgir de la noche a la mañana. Ya vemos lo que pasa en el Consejo Universitario cuando llegan quejas hacia los hombres, quejas por la violencia hacia las mujeres, pues se juntan los hombres y le dan para atrás a la decisión que se ha tenido. También la UCAME debe revisarse, y que la UCAME debe jugar efectivamente un papel de carácter no protector, pero de un carácter efectivo hacia la cuestión no solamente de mujeres, sino también de hombres, y algo que resalta es la violencia, aunque no es la única problemática. Que se termine, que se liquide, y que el sindicato también se pronuncie en contra del acoso sexual que practican algunos maestros. Entonces, una cuestión que he estado impulsando, digamos, en sociología, y que se vino la pandemia, es la formación de grupos de mujeres y de hombres para abordar esta problemática. Gracias. A ti, maestra. Y gracias a todos ustedes por su participación. Tenemos mucha tarea pendiente. Como ustedes han mencionado, los avances son insuficientes y tenemos varias propuestas de ustedes, como los grupos de apoyo, redes de apoyo, información a nuestros estudiantes, a nuestras maestras para el empoderamiento, la información, un sistema nacional de cuidados a través del ISSSTE, bueno, del sindicato y del ISSSTE, una educación en equidad, una educación integral, la capacitación para poder sensibilizarnos, ¿verdad? Y bueno, luchar contra lograr la despenalización del aborto, luchar contra la violencia y el acoso sexual. Doy la palabra a la maestra Rubí. Adelante, maestra, por favor. Gracias, Emita. Pues nada más agradecer a todos los participantes en el panel. Muchas gracias, de veras que fue algo que disfrutamos mucho, las organizadoras, la maestra Consuelo, la maestra Emma y una servidora, Rubí Medina, y pues agradeciéndoles, quisiera compartirles un pequeño pensamiento en conmemoración de esta tan importante fecha, no solo para el sindicato, sino para el mundo entero. La mejor manera de cambiar la sociedad y los problemas subyacentes es capitalizar el poder de la mujer en todos los ámbitos de la vida. Para liberarse, la mujer debe sentirse libre, no para rivalizar con los hombres, sino libre en sus capacidades y personalidad. Son nuestras decisiones las que muestran quiénes somos realmente, más que nuestras habilidades. Creo que son algunos pensamientos que recogen todo lo que sentimos, no solo en este día, sino las mujeres en general. Bien, inicié expresando mi más profundo respeto hacia las mujeres, el cual reitero, pero reconozco que como sociedad, hombres y mujeres, tenemos un gran reto. No basta con reconocer la fortaleza y la lucha diaria por la justicia y la igualdad por parte de las mujeres. Como se dijo en este espacio, se debe garantizar el acceso a todos los derechos de las mujeres. Un cambio que debe darse desde el seno familiar, el ámbito educativo, cultural y la sociedad misma. El reto es grande, mas no imposible, y hago votos para que este conversatorio sea solo el inicio de una serie de actividades que refuercen la lucha. La gran lucha, diría yo, por la igualdad. Como dijo la compañera Carolina, que la lucha no se apague, y sí, sumémonos a esta lucha. Y por supuesto que dentro de los principios de nuestro sindicato está el apoyo incondicional a todas las luchas legítimas y la solidaridad con las mismas. Acerquémonos a nuestro sindicato. Compañeras y compañeros, ¡que vivan las mujeres! ¡Que viva el Estawach! ¡Viva! ¡Viva el Estawach! ¡Viva! ¡Que viva! Muchas gracias a todas.